Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy les tengo preparado un tema especial que son la operalización de variables. Para esto tenemos que encontrar una idea. La idea que hemos encontrado es la precocidad sexual. También tenemos que plantearnos una pregunta en la cual hemos encontrado cuál es el factor primordial para que se dé el embarazo precoz. Los factores que hemos encontrado son la desinformación, desintegración familiar, información desconocida, afán de encajar en un grupo social. También tenemos el planteamiento del problema, el cual es cómo influye la desinformación sobre métodos anticonceptivos en el embarazo precoz en las alumnas de edades comprendidas entre 13 y 17 años de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chávez de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar. Estudio realizado durante meses de mayo a septiembre del 2021. También planteamos la hipótesis, que es la desinformación de métodos anticonceptivos influye en el embarazo precoz en las alumnas de edades comprendidas entre los 13 a 17 años. Hemos realizado un cuadro donde encontramos la variable independiente de este caso, que es los métodos anticonceptivos, que el concepto son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o no hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnologías o en conductas, la cual él nos dice que el teórico Díaz 2017. Hemos encontrado las dos dimensiones que son tipos de métodos anticonceptivos y el método de barrera, que es una de las dimensiones. En los indicadores de tipos de métodos anticonceptivos encontramos los métodos de barrera, los métodos hormonales, los métodos mecánicos y los métodos naturales. En los métodos de barrera encontramos como indicador el condón masculino, el condón femenino, el DIU, el capuchón cervical, la esponja cervical o el diagrama cervical. En el índice porcentual encontramos el FI y el FA. En los ítems nos hemos planteado unas preguntas de acuerdo a cada dimensión. La primera pregunta de la dimensión de tipos de métodos anticonceptivos es: señale los métodos anticonceptivos que usted conoce, que es el método de barrera, el método hormonal y el método mecánico y el método natural. Otra de las preguntas que nos hemos planteado es: señale los métodos anticonceptivos que usted utiliza. ¿Cuáles son de los métodos que usted utiliza? Ya. En la dimensión de métodos de barrera, también sacamos dos preguntas que es: señale el método de barrera que usted utiliza, que es el condón masculino, el condón femenino, el DIU, el capuchón cervical, la esponja cervical o el diagrama cervical. Igual en la otra pregunta dice: señala el método de barrera que usted desconoce por completo. Entonces sería el método masculino, el método femenino, el DIU, el capuchón cervical, la esponja cervical y el diagrama cervical. Uno de ellos, vamos a ver ahora los resultados de cada uno de estos ítems. El primer cuadro, donde que decía la primera pregunta de señale los métodos anticonceptivos que usted conoce. Como podemos ver, aquí tenemos el porcentaje de los resultados. Acá tenemos ya el análisis y la interpretación de resultados de los gráficos. En ese presente cuadro y gráfico estadístico se observa que el 20% conoce el método de barrera,
el 30% conoce el método hormonal, el 10% conoce el método mecánico, el 20% conoce el método natural y el 20% no conoce ningún método. De ello se deduce que las alumnas carecen de conocimiento objetivo y totalitario. Vamos con la segunda pregunta. Señale los métodos anticonceptivos que usted utiliza. Igual tenemos el % aquí y en la gráfica y el análisis de interpretación dice que en el presente cuadro y gráfico estadístico se observa el 40% utiliza el método de barrera, el 20% utiliza el método hormonal, el 10% utiliza el método mecánico, el 20% utiliza el método natural y el 10% no utiliza ningún método. De ello se deduce que las alumnas utilizan el método de barrera en su intimidad. En la tercera pregunta, en el tercer cuadro, igual observamos el %. Vamos a observar en la gráfica, se analiza en el presente cuadro y gráfico estadístico. Se observa que el 50% utiliza el condón masculino, el 10% utiliza el condón femenino, el 10% utiliza el DIU y el 10% el capuchón cervical, el 10% utiliza la esponja cervical y por último el 10% utiliza el diagrama cervical. De ello se deduce que las alumnas o su pareja utilizan más el condón masculino como método anticonceptivo. Y por último, en el cuarto cuadro, donde dice la pregunta, señale el método de barrera que usted desconoce por completo. En el análisis de interpretación, el presente cuadro y gráfico estadístico se observa el 10% que el 10% desconoce que el condón, del condón masculino, el 10% desconoce del condón femenino, el 10% desconoce del DIU, el 20% desconoce del capuchón cervical, el 20% desconoce de la esponja cervical y por último el 30% desconoce qué es un diagrama cervical. De ello se deduce que las alumnas carecen de conocimiento de los métodos anticonceptivos totalmente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya quedado aclarado alguna duda que hayan tenido. Espero que hayan visto este tema y que les pueda ayudar en algo. Muchas gracias. Como Word.